Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una sola radio, una sola misión. Bienvenidos a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes a todos los oyentes de este programa En la Iglesia. Un espacio para seguir conociendo nuestra Iglesia Católica y amarla mucho más. Sí, señora, queremos enviar saludo a nuestro amigo Armando García y a Jume Paladines. Saludos que nos están siguiendo a través de la página en Facebook. Pues sí, y también quisiéramos saludar a las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/en la Iglesia Radio María. Entonces nos puede ver, escuchar en la aplicación de Radio María y también en la página de facebook.com/en la Iglesia. Sí, señora. Y a los que quisieran participar en el programa de hoy, miércoles 25 de julio, pueden hacerlo a través del teléfono a nivel nacional 866-880-7136. 866-880-7136. Así que a través de ese número telefónico pueden llamar y participar en nuestro programa. Pues muy bien, Rafa, ¿qué tal si comenzamos con la oración? Muy bien. Y el honor de la oración, ¿quién lo tiene? Andrea. Bueno, vamos a prepararnos y vamos a preparar nuestros corazones para pedirle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que esté con nosotros durante estos 55 minutos en los que vamos a compartir lo que su Hijo nos dejó, lo que su Hijo nos enseña y nos quiere seguir enseñando día a día. Virgencita, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a todos los oyentes que están participando y que están compartiendo con nosotros bajo estas ondas radiales, pidiéndote y suplicándote que entres en cada corazón, que nos escuches con tu mirada maternal, con tu presencia, que es tan absolutamente enamoradora, si así se pudiera llamar. Que lo que acá se hable nos quede en nuestro corazón y te damos gracias por este momento tan lindo. Amén. Amén. Muy bien. Quiero recordarles a nuestros oyentes que tenemos alrededor de 13 entradas disponibles para el gran concierto de Cielo Abierto el próximo sábado 28 en el Convention Center de Palm Beach. Así que todos aquellos que quieran tener una entrada tienen que llamarnos a través del 1866-880-7136 y así podrán disfrutar de un evento inolvidable de adoración al Santísimo Sacramento del altar. Bueno, y también los que nos están siguiendo y nos están escuchando en este momento a través de Facebook, también nos pueden escribir allí También. si están interesados en alguna de estas entradas para Cielo Abierto, un tremendo evento que va a haber en Palm Beach. Sí, señora. Y también quiero extender una invitación a quienes quieran disfrutar el próximo viernes de Adoremos, que es un grupo local
que se dedica también a hacer adoración al Santísimo Sacramento del altar con música, luces y mucha devoción. Esto será en la iglesia de San Benito en Hialeah, desde las 7:30 de la noche, con la Santa Misa oficiada por el Padre Julio de Jesús. Quien está estrenando parroquia, ¿no? Sí, está muy, muy contento, y la comunidad de San Benito también. El Padre Julio está sustituyendo a un gran sacerdote, el Padre Paniagua, que ya pasó a retiro, por decirlo de alguna forma, y dedicó más de 50 años de su vida sacerdotal a esta parroquia. Que valga la pena este momento para hacer un llamado para todos, que apoyemos a nuestros párrocos nuevos, apoyemos a los sacerdotes que llegan nuevos a las parroquias, y también ser muy agradecidos por esos sacerdotes que también están ya de salida, de retiro, porque entregaron su vida a la comunidad, ¿no? Entregaron su vida a la comunidad y a darnos vida espiritual a través de los sacramentos. Esta es una conciencia que deberíamos de tener todos, de que sin sacerdotes no tenemos sacramentos, no tendríamos la Eucaristía, no tendríamos la unción de los enfermos, no tendríamos la penitencia o la confesión. Así que a todos los sacerdotes vaya nuestro saludo y nuestra oración, pidiendo al Todopoderoso que derrame sobre ellos todos los dones de su Santo Espíritu, y que le dé a todos el don de la santidad. Amén. Amén. Bueno, Rafa, quisiéramos hoy hablar, antes de empezar con nuestro tema, del santo del día. El santo del día de hoy es Santiago. Se llamaban Santiago el Mayor, ¿verdad? Santiago el Mayor, hermano del Señor, dicen las Santas Escrituras. Que por eso lo trajimos hoy, porque más adelante vamos a tocar un tema que tiene que ver con esa oración que acabas de decir. ¿Tú sabes por qué se le decía Santiago el Mayor? No. Bueno, parece que había otro apóstol. Sí, el menor. El menor. Claro, para distinguirlos le decían a uno el mayor y al otro el menor. El menor. Pues sí, Santiago fue este apóstol que con su hermano Juan. Ah, entonces quiere decir que eran los hijos de Zebedeo. Hijos de Zebedeo. Ah, muy bien. Que siempre lo dice, ¿no? Siempre la iglesia aclara, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. A quien el Señor los llamó Boanerges. O hijos del trueno. O hijos del trueno. Exactamente. Y pues estos pescadores, que eran unos pescadores muy humildes que estaban haciendo su labor cerca del mar de Galilea, de repente la vida les cambia por un llamado de Jesús, ¿no? Y ellos inmediatamente, como nos lo cuentan las Escrituras, inmediatamente dejan y lo siguen. Sí, Señor, dejaron a su padre en sus barcas, limpiando las redes, y siguieron a Jesús. Y qué bueno ese seguimiento, qué bueno ese sí que dieron estos dos hermanos, porque estuvieron en momentos increíbles con Jesús, pues además de seguirlo en todas sus predicaciones, cuántos milagros vieron estos hermanos, cuánta enseñanza de primera mano, diría yo, pues recibieron del mismo Jesús. Ahora, Andrea, es interesante que estos dos hijos del trueno, o hijos de Zebedeo, son dos de los tres privilegiados que el Señor tenía alguna preferencia, podemos deducir a través de los evangelios, porque en los momentos más determinantes y significativos de la historia del Verbo encarnado, del Señor Jesús, ellos están presentes. Sí, están presentes, por ejemplo, en la transfiguración. En la transfiguración estaban Pedro, Santiago y Juan. Ese momento tan íntimo, ese momento tan especial en donde Él los llama a orar, a alejarse un poco de la muchedumbre que seguía a Jesús todo el tiempo, y les dice, vengan, vámonos a orar a un lugar tranquilo. Y yo creo que nunca se esperaron,
poder estar viendo lo que vivieron allí. Tanto que dicen que bien se siente acá, ¿no? Dice Pedro. Sí, dice Pedro y quiere quedarse en ello. Queremos enviar también un gran saludo a Laura Sánchez. Nos dice que se escucha muy bajito desde Facebook. Gracias, Laura, por hacernos esta acotación. Vamos a tomar medidas para corregirlo. Y también estuvo Santiago pues en todo ese momento doloroso de toda la pasión, desde el momento en que también él les dice, vámonos a orar, después de la cena, después de la Eucaristía, de la primera Eucaristía, después de esa última cena tan significativa y tan llena de enseñanzas para ellos, y se los lleva a orar, a preparar su pasión, y allí está también Santiago, siendo testigo de esa pasión bendita que nos da la salvación y nos dio la salvación a todos los humanos. Pero ahí estaba Santiago, y ya una vez que Santiago, ya que el Señor muere y que el mismo Señor Jesucristo le entrega a su madre, a Juan en la cruz, pues Santiago empieza una labor evangelizadora, ¿no? Y él... Claro, Santiago va a ser el primer obispo de Jerusalén. Santiago va a ser el primer obispo de Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé deciden subir a Jerusalén para confrontar y plantearle al Papa Pedro, al primer Papa, en ese entonces Santiago era el obispo de Jerusalén, según Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué, acláranos un poquito, por qué se relaciona Santiago, el camino de Santiago de Compostela en España, con España? ¿Por qué esa relación? Porque Santiago decide ir a llevar el evangelio más allá de los límites no de Galilea, de Palestina. Y llega a lo que era Hispania, que era Portugal y España, y específicamente al área de Galicia, de lo que ahora es Galicia. Él hace ese camino siguiendo la ruta de los romanos, o el camino antiguo romano, y llega hasta allí. Y allí, el templo donde se hace en la Catedral de Santiago era un templo romano dedicado, no recuerdo a qué dios. Pues, así que todavía tenemos eso que es una peregrinación muy linda que mucha gente hace. Es una gran experiencia espiritual. Todos los amigos que tengo que han hecho la experiencia de hacer eso, cuentan maravillas desde la perspectiva o desde la vivencia espiritual. Y bueno, es una experiencia que deberíamos planteárnoslas alguna vez en nuestras vidas. Yo la tengo por ahí planteada. Sí, qué bueno. Déjame saludar a Flor Mora, quien nos está siguiendo también a través de Facebook. Flor fue también alumna en las clases de estudio bíblico en la parroquia de San Mauricio en Dania Beach. Vaya hasta Flor y su esposo Jorge, un gran saludo y un gran cariño. Y siguiendo ya con los últimos días de Santiago, pues desafortunadamente Herodes lo manda a decapitar. Fue el primer apóstol mártir, el primer apóstol de los 12 apóstoles que fue mártir y pues muere decapitado, ¿no? Pero yo pienso que todo esto nos trae una enseñanza muy linda y es, yo pienso que Santiago, aunque fue un gran amigo de Jesús, aunque estuvo todo el tiempo en sus 3 años de apostolado y en donde nos dejó lo que hoy en día somos parte, que es la Iglesia Católica, Santiago supo decir sí, con valentía, pero también con un sentimiento de amistad muy lindo hacia Jesús, un sentimiento totalmente desinteresado, incondicional, y lo acompañó
en todos los instantes de los que estábamos ahorita hablando. En la transfiguración, un momento tan lindo, tan especial, en donde el mismo Jesús se les revela quién es Él, en donde les revela tantos secretos, los misterios. Quizás esas eran las respuestas que ellos tenían a muchas preguntas. Y también esa fidelidad en la amistad, que es lo que quiero rescatar, en el momento de la agonía y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En todos los instantes, Él estuvo allí. Él estuvo allí porque Él era también muy cercano a su hermano. Y si estaba Juan, seguramente ahí estaba Él también. Así que esto me parece una enseñanza muy linda que nos deja el apóstol Santiago. Y la otra enseñanza también es decir sí cuando Jesús nos llama y esperar simplemente en Él, confiados en que Él nos va a dar la fortaleza para vivir momentos difíciles, que aunque por supuesto no nos gustaría, si la pasamos por la mente y por el intelecto no nos gustaría vivir, pues Dios nos da la fuerza para superar las enfermedades, superar los dolores, los momentos difíciles, dolorosos. Así que yo pienso que quedémonos con estas dos enseñanzas del apóstol Santiago. Y también les queríamos contar que queríamos hacer referencia a la vida del apóstol Santiago porque hoy tenemos un tema muy interesante. Es una pregunta, es una inquietud que quizás algunos católicos tienen y que quisieran escuchar la explicación. Y por el otro lado también es un caballito de batalla que tienen muchos evangélicos para tratar de digamos, ¿cómo diríamos? Desestructurar lo que un católico tiene acerca de su iglesia católica. ¿Cuál es esa pregunta, Rafa? Sí, nos están preguntando que cuál es la verdad en cuanto a que María tuvo más hijos, porque según nuestros, y son muchos los hermanos Ajá. esperados, separados o sectiados, ese término no existe, pero lo inventamos. Ajá. María tuvo más hijos. Y la verdad es que en los textos bíblicos esa afirmación no existe. En ningún momento se dice que María tuvo más hijos. El único hijo que nombran las Santas Escrituras es Jesús. ¿Ok? Uh-huh. Pero la mala intención en la interpretación de las Escrituras llegan a afirmar estos hermanos que María tuvo más hijos, porque en algunos textos se dice que los hermanos de Jesús, por ejemplo, el evangelio que se leyó ayer en la Santa Iglesia, decía que buscaban, le dicen al Señor, afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Aquí hay que comenzar hablando de que en el idioma o en la lengua aramea y hebrea son lenguas muy pobres en vocabulario. Y entonces para el término hermano se utilizaba no solamente para hacer referencia a los hermanos consanguíneos, ¿okay? A los que eran hijos de madre y padre, o a los hijos del padre o de la madre, sino también a los parientes. Por ejemplo, un tío se le decía hermano. Prueba de esto lo podemos encontrar, y aquí el que tenga interés puede ya empezar a tomar notas, es en Génesis vamos a encontrarnos con un texto que nos va a ilustrar esto. Ahora, antes de ir al Génesis, quiero decirles que en la Biblia los hermanos se llaman, como ya les dije antes, a los hijos de un mismo padre o a los integrantes de un mismo clan. Es decir, por ejemplo, los del clan de Judá
se llamaban entre ellos hermanos. ¿Ok? A los de la tribu de Manasés se llamaban hermanos. ¿Ok? Así vemos, por ejemplo, que en Génesis 12:5 dice exactamente esto. Abraham, y que quede claro, no Abraham, aún no, Dios no ha hecho el pacto con él y no le ha cambiado el nombre, sino Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano. Si es hijo de su hermano, ha de ser, según lo entendemos nosotros, su sobrino. Su sobrino, claro. Ok. Con toda la fortuna que había acumulado y tatatán. Ok. Pero luego en Génesis 13:8, Más adelantico. más adelante en el capítulo siguiente, Génesis 13:8 va a decir lo siguiente. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y habíamos establecido en el capítulo anterior, 12:5, que Lot era hijo del hermano de Abraham. Es decir, que era su sobrino, pero igual se utilizaba para sobrino, primo o pariente en cualquier determinación el término hermano. Ajá. ¿Ok? Yo pienso que hasta hoy en día muchas veces uno sí utiliza, como que no encuentra otra palabra para describir la relación muy cercana con alguien. Es como mi hermano. Este es mi hermano, este es mío. Sí, igual dentro de los grupos comunitarios, por ejemplo, en la iglesia, toda la historia de la iglesia, uno se llama hermano. Te presento a mi hermano fulano, mi hermana fulana. ¿Ok? Y no hay consanguinidad. ¿Ok? Pero el texto que generalmente ellos citan es Mateo 27:56. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo? Bueno, en Mateo 56 vamos a encontrar las madres de los que nombran. Hay un texto en el cual dicen que estaba el Señor Jesús con sus hermanos. Santiago, José, Simón el Cananeo, y nombra 6. ¿Ok? Ahora, todos estos 6 en el mismo Nuevo Testamento podemos encontrar quiénes eran sus madres, a excepción de uno, que no sabemos ni quién era su padre ni quién era su madre. Y este es Simón el Cananeo. Y vamos a comenzar por él, para ir descartando. Simón el Cananeo lo describen así: Simón el Cananeo no puede ser hijo de María porque María era de Nazaret. ¿Ok? No, de Y Cana. al único hijo de María se le señalaba como Jesús El Nazareno. el Nazareno o el Galileo. ¿Ok? Por lo tanto, el cananeo no hay manera de que sea hijo de María. El Galileo era porque Galilea era como decir un estado hoy en día, ¿no? Un área. Como decir, sí, digamos, comparémoslo con nuestra geografía acá, digamos, como un estado o como una ciudad. No, como un pueblo, como una pequeña área. Vamos a decir que era los cubanos en Miami entenderán. Ajá. Era de la Sagüesera. Ya. Del Southwest. Ah, ok. O sea, Galilea era algo más pequeño y Nazaret era la ciudad. Ajá. Ya. Ok. Por Galilea era el área y Nazaret era un pueblito. Ah, era un pueblito. Un pequeño pueblo. Por eso va a decir uno de los que discutían con Jesús, ¿y qué puede haber de bueno o qué puede salir de Nazaret? ¿Ok? Pero ese no es el tema. Ya tenemos descartado uno de los 6. Simón no puede ser porque Simón hijo de María porque es cananeo. Okay. Si hubiese sido hijo de María, tendría que haber dicho Simón el Nazareno o el Galileo. Y no lo es. Ahora busquemos la madre, por ejemplo, de
de estos dos primeros, José o Santiago y José. En Mateo 27:56 nos narra: entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Santiago el menor, en este caso Santiago el menor. Ajá. Ujú. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Es decir, esta es la famosa frase de la crucifixión de Jesús y las tres Marías. María, la madre del Señor, la madre del Galileo o la madre del Nazareno Ujú. o la madre de Jesús. Esa es la primera María, ¿ok? Estaban María Magdalena, ¿ok? María, la madre de Santiago y de José. ¿Ok? Ya tenemos dos fuera. José y Santiago son de Estaban aquí. esta primera María. Pueden estar, no No puede puede ser ser la la misma hija de María, ¿ok? Porque dicen madre de Santiago y Juan. Ah, pero alguien puede decir, pero ¿y cómo se llamaba la madre de Jesús? Pues se llamaba también María. Oh, muy bien. Pues vamos a ver dónde aparece María, la madre de Jesús, y esta María, madre de Santiago y de José. Esta la encontramos en Juan 19:25, que también va a narrar este momento, y dice así: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre. Es decir, que esta María era pariente o del mismo clan que María la Virgen. Porque dice María, la hermana de su madre. ¿Ok? Entonces, si es ella la madre de estos y dice que era hermana de María, la madre de Jesús, es imposible que hayan parido los mismos hijos. Claro. No, es que lo dice muy claro. Con María, Ajá, la hermana de su madre. Y si seguimos leyendo, ajá. dice, aclara un poco más. Claro, esposa de Cleofás. Fíjate que esta María, que es madre de estos dos, era la mujer de Cleofás. Aclara perfectamente. ¿Ok? O sea, no Y pueden ser la estaba misma. también María de Magdala, Que es María Magdalena. que es María Magdalena. ¿Ok? Entonces aquí están las tres Marías, nuevamente. Ahora, vayamos de nuevo a Mateo 27:56 para encontrar que hay una María, ¿verdad?, que es madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Vamos a encontrar esta respuesta en Marcos 3, del 16 al 18. Este texto nos dice: estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Fíjate que no dicen hijos de José, que esa es otra afirmación, que María tuvo hijos con José, según ellos, entonces también tuvo hijos con Zebedeo. ¿Ok? Y dice Marcos, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Estaban también entre los 12, Andrés, Felipe, Bartolomé, pero y Santiago, el hijo de Alfeo. ¿Ok? Por aquí habíamos nombrado a Cleofás, ¿ok? La esposa de Cleofás. Y estaba también Tadeo, Judas el Tadeo, y Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Es decir, que ya vamos descartando los dos de Zebedeo, Santiago y José, y Simón el cananeo. Y hay otro pasaje que también aclara esto, lo que tú acabas de decir, o sea, no puedo haber tenido hijos con José y con Zebedeo, porque adicionalmente la Biblia aclara que Zebedeo era un pescador. O sea, el papá de Santiago y Juan era un pescador. Y también aclara que José era un carpintero. Ajá. Entonces, no puede ser. No Entonces, puede dice, ser. Jesús vio a dos hermanos
Santiago de Zebedeo y Juan su hermano. Ujú. O sea, ahí claramente Está descartado. está descartado. Es decir, que toda esta patraña de querer acusar a María y a José, no tiene ningún sentido ni ningún fundamento bíblico. ¿Ok? Ellos, nuestros hermanos separados, que hacen de su fe basado solo en la Escritura, no tienen fundamento bíblico. Lo que ellos afirman no está en las Escrituras. Sí, es una interpretación conveniente, pongámoslo entre comillas, en el que toman simplemente uno de estos pasajes y lo dan por textual. Y no es así. No es así. Hay que prepararnos, hay que entender esto bien. Y con muy mala intención. Claro, con la intención. Con la idea de denigrar a la Santísima Virgen. Por supuesto. Esa es Ok. la idea. Así que vamos a hacer una pausa y regresaremos muy pronto para continuar con este tema de los hermanos de Jesús. Santo, tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, lléname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Espíritu Santo,
sáname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Oh Señor, manda tu Espíritu sobre mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Grande, Señor, tú eres grande. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven sobre mí. Oh, Señor, te necesito más que el aire que respiro, más que el agua. Te necesito, Señor, en mi vida. En mi vida. Ven, Señor. Radio María, un pedacito del cielo en tu vida. Una sola radio, una sola misión. Mensaje del Papa para la semana. Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Radio María, una voz católica siempre cerca de ti. ¿Te gustaría profundizar en la devoción mariana y en el ejercicio del Santo Rosario? Soy María Esther de Aguilera y los invito a que sintonicen el programa La Virgen María y el Santo Rosario, que conduzco todos los lunes a las 8 de la mañana, hora del centro, y 9 de la mañana, hora del este. Porque recuerda que un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Queridos amigos, les habla el Padre Emilio. Les recuerdo que faltan pocos días para nuestra peregrinación a Grecia, a Turquía, siguiendo los pasos de San Pablo. Será del 3 al 14 de septiembre. Para mayor información llamen al 866-880-7136. Aprovecha esta gran oportunidad que te ofrece Radio María. Quedan pocos cupos. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Somos sus amigos del programa La Alegría en Cristo. Y estamos aquí para invitarle todos los lunes a las 10 de la noche hora este, 9 de la noche centro. Nos escuche. Mire, hablaremos de temas del día al día. ¿Cómo le hacemos para seguir en el camino de Dios y seguirnos levantando? Juntos con alegría seguiremos adelante. Lo esperamos todos los lunes por aquí, por Radio María, una voz católica en su casa. Somos La Alegría en Cristo. Radio María, tu radio. Una sola radio, una sola misión. Una sola radio, una sola misión. Una voz católica. Una voz católica en tu casa. Un pedacito de cielo en tu mente. Tu radio amiga. Una sola radio, una sola misión. Radio María, tu radio. Bueno, y aquí de regreso nuevamente a su programa En la Iglesia. Tenemos una oyente. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Orlando Hernández.
Orlando, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu aporte? Muchas gracias. No, el tema que ustedes están tratando, simplemente quería agregar que, como bien dijo Rafael, el propósito del tema de los supuestos hijos de María, además de desacreditarla, no fue así en el comienzo del protestantismo. Lutero siempre fue un tipo muy respetuoso de la Virgen, pero fue más adelante Calvino cuando empezó a hacer eco de esta creencia para corroborar que María, ellos reconocían a María como la madre de la iglesia. Si María tuvo más hijos, quiere decir que tuvo más iglesias, que sí se aceptaba el concepto de varias iglesias y no una sola iglesia como fue el propósito de Jesús. Entonces no solamente es la desacreditar, sino que era una forma de darle un respaldo a las nacientes iglesias que se fueron dividiendo después en el protestantismo. Excelente, Orlando. Un saludo y un gran cariño. Y ya te extrañábamos Muchas por gracias. aquí en la iglesia. ¿Cómo has estado? No, yo siempre, muy bien, siempre los escucho y bueno, este es un tema que realmente es de los más fáciles de debatir porque pues existen muchísimos argumentos, tú ya has enumerado algunos. José, no existe, en la tradición judía clásica, no existía el concepto de que un padre bautizara a su hijo con el mismo nombre del padre. Ellos no tenían eso que tenemos en Occidente, Junior. Ajá. El Junior en referencia, ellos no tenían eso. Entonces, no podía José tener un hijo que se llamara también José. Ahí tienes otro argumento para desacreditar eso. Y el más importante, que pienso yo que siempre es el que esgrimo, no sé si lo vas a nombrar, me dices que sí, y entonces no profundizo, el de Jesús en la cruz entregando a su madre al único, a nadie, a que no tenía más hijos, y se lo entrega a Juan, que claramente no era hijo de María. En lo absoluto, sí. Esa era la tradición y la costumbre en la sociedad hebrea de la época, que si hubiese tenido otro hijo, la asume, pero como él era el único hijo, se la deja a Juan, que era el que estaba de sus discípulos al pie de la cruz y el discípulo amado, el más cercano a su corazón. No hubiera sido necesario que el mismo Jesucristo le hubiera dicho que ahí te dejo a mi madre, ¿no? Sí, a mi madre. Correcto, O sea, no hubiera sido una preocupación de Jesús. Jesús no tendría que estar preocupado qué va a pasar con mi mamá ahora que yo voy a morir porque otro de mis hermanos se va a hacer cargo de ella. Oye, pero como no era el caso, no tenía quien se hiciera cargo porque era viuda y ya Jesús, su único hijo, iba a morir, pues era una preocupación legítima de Jesús ver qué va a pasar con su madre y pues obviamente se la entrega a su discípulo amado. Sí, parece que hay tiroteo en Nicaragua. Aquí se oyen. Bueno. Excelente, Orlando. Muchísimas gracias y siempre bienvenido a En la Iglesia. Es tu casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y para nuestros oyentes, hasta luego, Andrea. Muchas gracias. Quienes no sepan quién es Orlando Hernández, es una persona muy cercana a nuestro programa En la Iglesia, una persona que ha escrito un libro muy interesante, que es Lo que siempre quiso saber de la Iglesia Católica y nunca se atrevió a preguntar. Oye, hay ráfagas de tiro. Hay una falla técnica aquí, es un cablecito. Así que es un libro que no solamente aclara preguntas como esta, sino 33 preguntas muy interesantes con respuestas muy sencillas, muy puntuales, muy prácticas y sobre todo racionales, de las que un católico puede responderle a un evangelista, un protestante, a cualquier sectario. Exacto. Acerca de esa clase de argumentos que ellos tratan de utilizar para confundir y para, no solo, como tú decías también, desacreditar a la Santísima Virgen. Y grande el aporte de Orlando, le agradecemos muchísimo porque de verdad es Calvino quien trata de comenzar esta denigración para justificar la multiplicidad de iglesias que empiezan a ver a través, lo cual es contrario al deseo más íntimo y fervoroso de nuestro Señor, quien en la oración más fervorosa que él llega a hacer es la de Padre
que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el que los oiga crea que tú los has enviado. Exactamente, él no dice vamos a crear varias iglesitas de acuerdo al pueblo en el que estén, armen la que pueden, fue muy claro. Y Mateo 16:18 lo aclara. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exacto. En singular. Pues aprovechamos para saludar nuevamente a Flor y que lleve un gran cariño y saludo a Jorge, su esposo, Flor Mora, y a Maricruz Galván Chávez, que también nos está siguiendo a través de la página de Facebook. A ella nuestro cariño y nuestra oración para que el Todopoderoso la llene de santidad. Pues vamos a continuar entonces con un último texto donde nos queda un solo discípulo o un supuesto hijo de María. ¿Cuál es? Judas. Y este Judas no es el que lo traicionó, no es el Iscariote, sino es Judas Tadeo. Y cuéntame, ¿tienes alguna devoción por San Judas Tadeo, Andrea? Ese es para el trabajo, ¿no? El de los casos imposibles. De los casos imposibles, y el santo del trabajo es el que tiene la medalla grande en su pecho. Ese es San Judas Tadeo, y dice que si usted está buscando trabajo, le rece con fervor a San Judas Tadeo para que él lo ayude ante nuestro Señor Jesucristo a conseguirle un buen trabajo. Vamos a leer, porque Judas escribió una carta que no les gusta a nuestros hermanos separados por dos razones. Cuéntame. La primera es porque Judas dice que una fe sin obra es una fe muerta. Que tú puedes decir que tienes fe, pero tienes que obrar. ¿Ok? Y luego es el primer versículo de la carta de Judas, 1:1. Judas hace su presentación. Él se presenta. Y él no apela a que él es hijo de María o hermano de Jesús, sino que vamos a leer el texto para que veamos claramente qué es lo que él va a usar como definición. Como definición, quiero ir un pasito atrás porque ellos dicen que puede ser Judas, hijo de María. Quizás por este pasaje en donde dice, ¿no es ese el carpintero? O sea, refiriéndose a Jesús. ¿No es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Por eso es que vamos a aclarar que aquí dice como si Judas fuera hermano de Jesús. Vamos a este pasaje. Si Judas hubiese sido hijo de María, la Virgen, la madre de Jesús, Judas no hubiese escrito en su carta esta presentación. Judas dice, en la carta de San Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. El menor. Si él hubiese sido hermano de Jesús, no va a preferir a Santiago. Hubiese dicho Judas, hermano del Señor, y no hermano de el Salvador, hermano de Jesús, hermano de Jesucristo, el Salvador. ¿Ok? O esto no hace sentido que él diga hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Y ahí, si vamos un poquito más al análisis de este versículo, mira lo que dice. Repito, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, como si fuera hermano de los que fueron llamados a la fe. Volvemos aquí a ese sentido de la palabra hermano, en donde la fe los convertía en hermanos, además de otras circunstancias, lo que tú decías, ser del mismo clan, ser de la misma familia, un primo podría ser llamado hermano, pero en este caso era a los que fueron llamados a la fe. A la fe, y guardados en Jesucristo. Exacto. Así que de los 6 que nombran, ninguno dice
Ahora hay un pasaje más interesante, que es la genealogía que hace Mateo en el capítulo 1, desde el 1 en adelante. Allí no llega a decir en ningún momento de los otros que viene hablando, dice los hijos de fulana, ¿ok? O los hijos de fulano que tuvo con fulana, ¿ok? Y sus hermanos. En María, en José, va a decir, es que hijo de José, esposo de María. Cuando se refiere a José, esposo de José, de María, perdón. José, esposo de María. No dice padre de los hijos de María, en lo absoluto. La genealogía viene hablando de eso. Y fulano engendró a Mengano, ¿ok? Mengano. Sí. A ver, léelo tú, Andrea. Es largo. Es largo, pero... Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio... Mateo 1:1. Desde Mateo 1:1 en adelante vamos a ver la genealogía. Son 14, 2 genealogías de 14 cada una. Abraham engendró... Okay, dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y a sus hermanos. Ok, fíjate que a todo va a hablar de los que tienen hermanos y a sus hermanos. En el caso de María, dice que María es la madre de Jesús. Y cuando habla de José, José, el esposo de María. Ni siquiera llega a decir a José el padre de Jesús. ¿Ok? Porque sí. Jesús tiene como padre biológico únicamente a María y espiritual al Todopoderoso. Sí, esa es otra parte muy interesante, que siempre que nombran a José lo dice José su marido, José el esposo de María, pero no dicen... Ahora dicen el hijo del carpintero, porque eso es lo que la gente veía, pero eso es lo que decía la gente, pero cuando los evangelistas se refieren a José el esposo de María. ¿Ok? Ahora, ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí, muchísimo. Y en cada bautizado, María, que es madre de la iglesia, está dando a luz un hermano más de Jesús. Sí, Señor. Aquí hay 2 hermanos de Jesús. Aquí hay 2 hermanos de Jesús. Y podemos ver, por ejemplo, como muestra bíblica con fundamento en los textos, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 6, va a decir Pablo: después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Yo le pregunto a nuestros hermanos separados, ¿qué mujer es capaz de parir 500? De acuerdo. ¿En qué tiempo puede una mujer parir 500? Ni que tenga quintillizos en cada parto. Puede tener 500 hijos. Puede llegar a 500. ¿Ok? O sea que el argumento de ellos se cae por simple lógica básica. Muy bien. Luego también podemos ver en Juan 20:17 que Jesús le dice a
¿cómo se llama? A la Magdalena. Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Así que ese Dios que es Dios de todos, hermanos separados, paren ya con la tontería sin fundamento bíblico de acusar a María haber tenido más hijos. Se nos agotó el tiempo, Andrea. Se nos agotó el tiempo, pero bueno, gracias a Dios somos hermanos de Jesús y tenemos a una madre hermosa que es la Virgen María. Insuperable. Y que nos vemos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde en su programa En la Iglesia. Un saludo a Nelly antes que nos vayamos. Nos vamos. Bendito y alabado sea Jesucristo.